Realidades de un país cambiante. En compañía. 2:41 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos 93.1. Sonidos en primera fila. Con todo este tema de la diáspora, de pues, la gran cantidad de venezolanos que han salido muchísimos compatriotas muy talentosos, gente buena, pero también pues recibimos noticias lamentables como esta del pasado 3 de agosto, en el que 5 delincuentes venezolanos fueron detenidos en Lima. Según las versiones oficiales, integraban una peligrosa organización criminal en Venezuela denominada el Tren de Aragua, según se informó por parte de la Policía Nacional del Perú. Entonces entra esta pregunta, bueno, estamos exportando delincuencia, modelos delincuenciales. Eso se lo vamos a preguntar a Luis Isquiel. Él es abogado penalista, criminólogo y asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Vladimir, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros estos minutos. Uno no puede dejar de sentir vergüenza al leer este tipo de cosas. ¿Está Venezuela también exportando criminales? Bueno, ciertamente, como tú dices, en los últimos tiempos ha habido una diáspora gigantesca de venezolanos. Algunos la sitúan en 4 millones de personas que han salido por la crisis económica, por la inseguridad, por los problemas del país en general. El grueso de esa gente, yo estoy convencido que son personas que van a trabajar, van a hacer una vida honesta en esos otros países, pero dentro de tanta gente también se han colado delincuentes que han migrado, venezolanos que han migrado a otros países. Tú citabas un caso, quizás el más grave hasta ahora, el de 5 delincuentes que fueron capturados al frente de un banco con granada y pistolas, iban a asaltar esa entidad bancaria. Pero también ha ocurrido otro. Recientemente hubo un ataque contra un campamento de venezolanos en Brasil porque aparentemente algunos de ese campamento venezolanos salieron y agredieron a un comerciante y casi lo matan en Brasil, y eso generó el rechazo de la comunidad. Sí. Creo que terminaron siendo expulsados de allí y tuvieron que regresar los que estaban en el campamento allí en Brasil. También se presentó un caso que fue muy sonado en el Ecuador, porque fue filmado, donde un pasajero, después se determinó que era venezolano también, agredió con un cuchillo y mató, asesinó a un taxista. Y como el taxista tenía la cámara dentro del taxi, ese hecho dantesco quedó grabado y causó conmoción también en Ecuador. Bueno, esos son países, debemos entender que la criminalidad que hay en Venezuela es algo muy particular. Estos países como Ecuador, Perú, tienen tasas de criminalidad 10 o 15 veces menores que las nuestras, y por lo tanto ese tipo de hechos causa una conmoción importante en esas sociedades. Sí, así es. Estamos conversando con Luis Isquiel, él es asesor de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, hablando precisamente sobre el tema de la criminalidad de nuestro país, Luis. Tanto se ha hablado, tantos planes se nos han vendido como la solución para acabar con el problema de la criminalidad, de la delincuencia, pero seguimos como en el mismo punto y con certeza decimos que agravándose. ¿En qué momento y cómo crees tú que se pueda minimizar este problema en nuestro país? Mira, sí, ciertamente en los últimos 19, 20 años se han aplicado en el país alrededor de unos 25 planes contra la inseguridad, vendidos con mucha propaganda. Cada vez que se lanza uno, se le ofrece a los venezolanos que esta vez sí se va a resolver el tema de la criminalidad, y luego termina siendo un fracaso. Esos 26 planes han sido aplicados por 16 ministros distintos de Interior y Justicia que han pasado por ese despacho en los últimos 20 años, pero la verdad es que Venezuela hoy es el país con mayor tasa de homicidios en el planeta entero. No solo son los homicidios, son los secuestros, son los robos. Y bueno, desde 1999 se inició esta escalada de violencia que nos ha lamentablemente situado en estos lugares de deshonra en materia de criminalidad mundial. Por lo tanto, yo considero necesario que haya un cambio político en Venezuela para que se pueda iniciar un proceso de disminución sostenida de la criminalidad, como por cierto lo han logrado otros países. Hay que recordar, por ejemplo, Colombia, en los años 90 era el país con mayor tasa de criminalidad en el planeta, y Colombia ha venido a través de gobiernos serios
en cuanto a nacionales y también con experiencias exitosas de alcaldías y de gobernaciones en ese país, bueno, ha venido disminuyendo sostenidamente y hoy Colombia no está entre los primeros lugares del ranking mundial de homicidios. Y hay ciudades como Medellín que son ejemplos mundiales de disminución de la criminalidad. Sí. Pero actualmente, recientemente, para no irnos a los años 90, sino recientemente, Honduras y El Salvador estaban siempre disputando con Venezuela el primer lugar deshonroso del ranking de homicidios en el mundo. Pero Honduras y El Salvador, a través de la aplicación de políticas serias, integrales, han venido también disminuyendo en los últimos 4 o 5 años la tasa de homicidios y hoy y nos dejaron, digamos, muy arriba a nosotros, a nuestro país, porque ellos han venido disminuyendo esas tasas, bueno, casi a la mitad en unos 4 o 5 años. Sí. Luis, ustedes desde la Asamblea entendemos pues todas las trabas que ha tenido esta Asamblea, pero ¿de qué forma se ha trabajado para aportar soluciones al tema de la delincuencia? Mira, no te escuché la pregunta completa, pero entiendo que te referías a las soluciones que se han planteado desde la Asamblea. Ajá, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate tú, muchas iniciativas. La única ley que ha sido permitida por el gobierno nacional que haya entrado en vigencia desde que la Alternativa Democrática ganó la Asamblea Nacional en 2015, la mayoría de la Asamblea Nacional, es una relativa a la seguridad ciudadana que salió por la Comisión de Política Interior. Y es esta ley de regulación de la telefonía celular y la Internet desde dentro de los establecimientos carcelarios del país. ¿Por qué? Porque desde allí se hacen extorsiones, sí, se coordinan la entrada de armas a esos recintos carcelarios, la entrada de drogas, bueno, y todo el desastre que los venezolanos conocemos que ocurre allí. Buena parte de eso ocurre por vía telefónica y por el Internet. Bueno, esa ley está vigente. El problema es que las autoridades encargadas de ejecutarla, bueno, no es la Asamblea Nacional, es el Ejecutivo Nacional a través del Ministerio Penitenciario, sí. Y hasta donde nosotros sabemos no han dejado supervisar dentro de las cárceles si estos aparatos bloqueadores de señal están instalados o no, pero las referencias que tenemos es que lamentablemente no han sido instaladas en todas las cárceles y las extorsiones carcelarias continúan. Pero además desde allí se ha aprobado la ley de seguridad social de los funcionarios policiales que no tienen seguridad social en el país. Esa ley no se permitió que entrara en vigencia. Se aprobó la ley de reforma del servicio de policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Esa reforma tampoco se permitió que entrara en vigencia. Y otros proyectos que en este momento no recuerdo, pero han salido varios allí con respecto a la seguridad ciudadana, pero no han dejado que sean ley vigente en el país. Y por otra parte también el ministro de Interior y Justicia ha sido citado por la presidenta de la comisión, la diputada Delsa Solórzano, pero lamentablemente se ha negado a acudir a la Asamblea Nacional para que rinda cuenta sobre todos estos planes que no han sido efectivos para la disminución de la criminalidad. Lamentable, Luis, que pues hayan todas estas iniciativas y finalmente pues no se cristalicen y que eso redunda en beneficio de todos los ciudadanos de este país que estamos tan aquejados por el tema de la criminalidad. Luis, la gente que quiera conocer un poco más acerca de tu trabajo como abogado penalista, como criminólogo y también de lo que haces como asesor de la Comisión de Política Interna de la Asamblea Nacional, ¿cómo debe hacer? Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar en Twitter, @LuisIsquiel. Básicamente por allí es donde coloco la información relativa al trabajo que se hace en la Asamblea Nacional y sobre distintos aspectos de la seguridad ciudadana en Venezuela. Y también tengo una serie de artículos publicados y regularmente publico artículos en medios digitales que también los pueden conseguir a través de Google, ¿no? Colocando mi nombre y seguridad ciudadana y aparece una cantidad de artículos referidos a todas las vicisitudes que ocurren acá en nuestro país en el tema de seguridad ciudadana. Luis, agradecidos de verdad por estos minutos, que tengas una feliz tarde. Gracias a ti, Vladimir, y a todos tus oyentes. Hasta luego. Era Luis Isquiel, abogado penalista, criminólogo, asesor de la Comisión de Política Interna de la Asamblea Nacional.